Buenas, buenas, espero que se encuentren bien. Vamos a estar desarrollando la segunda etapa de nuestra clase. Tengamos en cuenta que ya nos encontramos en la semana final del desarrollo de nuestra asignatura. Tenemos tiempo límite hasta el 31 de mayo para la entrega de nuestras tareas. Acá tengo un pequeño error de tipeo. El examen final va a estar disponible hasta el día de mañana y desde el día de mañana hasta el 31. Y recuerden la importancia de la entrega de las tareas a tiempo, ya que forman parte del proceso evaluativo. Esto siempre digo tanto con mis estudiantes de grado y lo repito también ahora con ustedes del posgrado, que tenemos foros, tenemos guía de actividades, puede haber otro tipo de propuesta para el desarrollo también de las asignaturas y la adquisición y cimentación y fortalecimiento del aprendizaje, pero en este caso tenemos dos foros, dos guías de actividades, un trabajo práctico y tenemos también un examen final, así que les insto a realizar las actividades si todavía no lo han hecho, ya que tenemos como fecha de cierre el 31 de mayo. El día de hoy, en lo relacionado a nuestra unidad 2, vamos a estar hablando acerca de los fines de la educación paraguaya y los antecedentes históricos, mirando un poco la evolución, perdón, de nuestra realidad nacional. Primeramente, como fin de la educación, nosotros tenemos que la educación paraguaya busca la formación de mujeres y hombres que en la construcción de su propia personalidad logren suficiente madurez humana que les permita relacionarse comprensiva y solidariamente consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios, en un diálogo transformador con el presente y el futuro de la sociedad a la que pertenecen, con los principios y valores en que ésta se fundamenta. Nosotros, como paraguayos, tenemos una cultura bastante teológica aún. Y mencionamos en el espacio anterior que las características culturales del país y del momento en el cual nosotros nos encontramos se ven reflejados en nuestra educación. Por dicho motivo, el fin o entre los fines de la educación paraguaya, nosotros tenemos ese enlace todavía con lo teológico. Capaz en otras propuestas, en otros países, con una visión diferente, esa relación con Dios ya no aparezca establecido en los fines de su educación, pero vemos también ese trabajo con nosotros mismos, la interacción con los demás y con la naturaleza que forma y busca el desarrollo y la transformación capaz de nuestra sociedad. Entre las definiciones de educación también hemos mencionado que es la influencia que se ejerce para cimentar principios y valores. En este punto, capaz los docentes que se encuentran en aula de escolar básica en educación inicial van a decir que existen grandes problemas a nivel de principios y valores que vienen de la casa, porque existe una mala concepción de que en la escuela se debe formar esos aspectos, pero nosotros somos un todo escuela, casa, comunidad, y no debemos, o los educadores tienden a cargar con todo ese aspecto de formar y fomentar principios y valores, cosa que ya debe estar también desarrollándose en los hogares. Pero como vemos, en los fines de la educación paraguaya tenemos esos aspectos. ¿Cuáles son los objetivos de la educación paraguaya? Despertar y desarrollar las aptitudes de los educadores para que lleguen a su plenitud, teniendo en cuenta las amplias dimensiones del ser humano, favoreciendo el desarrollo biopsicosocial y espiritual, porque en su momento también en nuestros objetivos, en nuestros fines de la educación nos habla del ámbito teológico. Formar la conciencia ética de los educandos de modo que asuman sus derechos y responsabilidades cívicas con dignidad y honestidad. Desarrollar valores que propicien la conservación, defensa y recuperación de la cultura y del ambiente, puntos que ya se fueron desarrollando y mencionando en
nuestros fines, y nos menciona acá Emilce, cuesta mucho, profe, desde el aula abarcar todo. Sí, porque a veces se malentiende que educación nada más se forja en las escuelas, en el ámbito formal. Sin embargo, es un proceso, una labor entre toda la comunidad educativa. ¿Y quién es la comunidad educativa? Son los padres, los directivos, el estudiante, los gobernantes, la sociedad en general, y a veces nos dejan toda la carga nada más a nosotros los educadores y y se llega a tener grandes problemáticas como la que se está viviendo en la realidad actual de lo que es educación. Violaciones, problemas de abuso sexual, abuso de drogas, hasta estas denuncias de que van a irse las personas o los estudiantes con armas a las escuelas para acabar con la vida de o los estudiantes o de los alumnos que están haciendo bullying. Entonces, existe una gran problemática a nivel educacional en este momento en el cual nosotros estamos desarrollando esta asignatura también, lo cual genera a veces como un gran movimiento. Si ustedes se fijan, ahora todo es enfocado a prevención de abuso sexual, prevención del bullying, pero es porque ya hubo una gran escena que marcó nuestra educación. Si nosotros trabajáramos eso antes, no sé, valdríamos para paliar el problema. Pero ahora es como poner una curita a una gran herida. Como les digo, es un movimiento grande que, en la cual todo el sistema, toda la sociedad debe velar para el cumplimiento pleno de esto y no solamente en el aula, como dice acá Emilce. Porque desde el aula, esas 3 o 4 horas que se pasan ahí, nosotros no vamos a poder desarrollar por completo los objetivos de la educación paraguaya. Es un trabajo, una actividad que se realiza familia, sociedad, escuela, estudiantes y todo el Paraguay en teoría. Después nos habla de formar el espíritu crítico de los ciudadanos como miembros de una sociedad pluriétnica y pluricultural. Se vela nuevamente por esto, los docentes intentan, hacen su trabajo, pero nosotros seguimos, aunque nuestras normativas digan esto, seguimos teniendo o abrazando mucho más lo que es la cultura española. No aceptamos que nosotros los paraguayos nuevamente tenemos una mezcla de culturas. Dentro de nosotros existe nuevamente una mezcla de etnias con propuestas diferentes, varios idiomas que interactúan entre sí. Así que nosotros debemos fomentar, intentar marcar diferencias, pero si no nos ayudan, eso es bastante complicado. Generar y promover una democracia participativa constituida de solidaridad, respeto mutuo, diálogo, colaboración y bienestar. Desarrollar en los educandos la capacidad de captar e internalizar valores humanos fundamentales y actuar en consecuencia a ellos. A veces nosotros intentamos dialogar acerca de no discriminar, pero en la escuela se hace todo lo posible. En el entorno educativo se realiza charlas, diálogos, pero en el hogar, donde nosotros los educadores ya no tenemos cabida, se siguen fomentando la discriminación, una problemática bastante arraigada en nuestra realidad nacional. Crear espacios adecuados y núcleos de dinamización social que se proyecten como experiencias de autogestión propia de las comunidades. A veces las personas que no están en constante interacción con la realidad de la educación ven a la escuela como el único ente encargado de formar a los estudiantes. El docente debe hacer todo, pero si nosotros trabajamos y tenemos en cuenta también que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
las empresas, todas tienen una responsabilidad social empresarial. Nosotros generaríamos núcleos de dinamización social que también ayudarían al desarrollo pleno del individuo en todas sus dimensiones nuevamente y no verla como entes separados. Dar formación técnica en los educandos en respuesta a las necesidades de trabajo y a las cambiantes circunstancias de la región y del mundo. Paraguay es un país en el cual se necesitan muchos técnicos. Esa formación que a veces es escasa en ciertos puntos. Nosotros acá en el Departamento Central tenemos a instituciones especializadas en la formación técnica, como por ejemplo el Colegio Técnico Nacional, el Comercio 1, pero en otros lugares, en otras ciudades, ya esa propuesta de educación especializada, teniendo en cuenta las características sociales, no se da. Creo que en Huacuí hay una escuela agronómica, después hay en Curuguatú, hay en Villalles, que es la de Cerrito, que eso intenta proporcionar una formación más especializada basado en la demanda del entorno. Y otras, ¿verdad?, que se ciñen más en el desarrollo formal y se adecuan al plan nacional. Promover una actitud positiva a los educandos respecto al plurilingüismo paraguayo y propender a la afirmación y al desarrollo de dos lenguas oficiales. Existe un marcado rezago en el desarrollo del guaraní como lengua oficial. Nosotros desde las universidades en los últimos tiempos ya se ha sugerido, o sea, no es la palabra sugerir, ya se ha dispuesto el desarrollo de ambas lenguas oficiales para todas las carreras de grado y una o dos lenguas extranjeras. Sin embargo, nosotros no estamos acostumbrados a hablar en guaraní y se tiene, en Departamento Central nuevamente, se tiene un diálogo muy en castellano. En lugares del interior, en lo que la lengua materna es el guaraní, se utiliza en el entorno de clases, pero nuevamente nuestros materiales son todos en castellano, lo cual desde los órganos oficiales creo que está delimitado en nuestros objetivos de la educación paraguaya, pero en realidad eso no se visualiza. Además, tenemos en cuenta que la interacción de ambas lenguas ha generado el desarrollo de un guaraní no tan bueno, por un lado, que es el yopará, y lo mismo con el castellano también. Así que es una problemática con la cual nosotros estamos trabajando, lidiando cotidianamente. Proporcionar oportunidades para que los educandos aprendan a conocer, a apreciar y respetar el propio cuerpo y a mantenerlo sano y armónicamente desarrollado. Ahí ahí entra la labor del psicólogo, porque para que el propio cuerpo sea respetado y que éste sea mantenido de una manera sana y armónica, nosotros como profesionales del área de psicología sabemos que las dimensiones son amplias, bio, psicosocial y espiritual. Pero en salud, por ejemplo, que es una asignatura que se tiene desde el primer ciclo, siempre se tiende a hablar de salud dental, salud vocal, higiene, aseo, pero dejamos de lado lo que es la salud mental. Cuando se llega al desarrollo de asignaturas capaz a veces en ética se mete un poquito, o en orientación, hablamos ya de emociones, de sentimientos, pero en esas etapas o en esos ciclos anteriores, en los que sí se tiene salud, pero no se habla de una salud mental aún, no estamos nosotros velando por el desarrollo armónico de nuestro cuerpo y mantenerlo sano. Así que eso es una pequeña problemática aún, porque los niños, por su característica de niños, capaz todavía no pueden comprender bien definición de sentimiento, de emociones,
o no pueden expresarla. No poder expresarla y no poder entenderlo no quiere decir que no exista emociones, pensamientos, sentimientos en los niños. Así que eso es un punto también que debemos tener en cuenta, que está enmarcado rezago en cuanto a los objetivos de la educación paraguaya y la realidad que estamos vivenciando. Orientar a los educandos en el aprovechamiento del tiempo libre y en su capacidad de juego y recreación. Estimular a los educandos al desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico reflexivo. Espacios de desarrollo de la creatividad nuevamente existe, pero como una transpolarización de lo que es salud mental. Se ve que los niños pueden expresar o se propician más espacios de creatividad en niños que en adolescentes. Existe la cultura de que hasta tal tiempo nomás de dibujar es sano, y se va, como dice desde el psicoanálisis, se va castrando a veces la creatividad de los estudiantes. En nuestro país, las escuelas o las instituciones de educación superior que brindan espacios de desarrollo de la creatividad son bastante poco y son más costosas que las demás ofertas académicas. Así que en ese punto estamos también en dificultad. Eso es por un lado lo que hace relación a los objetivos de la educación paraguaya. Ahora vamos a tener en cuenta lo que son los antecedentes históricos de la educación paraguaya. ¿Cómo era la educación en el periodo colonial? La educación oficialmente era apoyada, respondía a los intereses fundamentales del poder colonial y se centraba en el control político-militar, tendiente a sustentar el gobierno por parte de las autoridades coloniales e incentivar el funcionamiento de instituciones que afianzaran la misión evangelizadora de la Iglesia Católica. Haciendo un paralelismo con lo que hemos hablado en el apartado primero del desarrollo histórico de la educación, volvemos a tener en cuenta y hacemos una relación entre los tiempos en los cuales nosotros nos encontramos y seguía siendo el eje rector o el ente rector de educación la misión de la Iglesia Católica como ente evangelizador, y proponía también, o se proponía desde el momento histórico que compartían en ese momento. Estamos en este periodo, en periodo de conquista, periodo en la cual España está cimentando, trayendo ciertas propuestas a Paraguay y sus alrededores, su cultura se está arraigando y por dicho motivo el control político y militar está bastante comprometido en esta etapa de la educación paraguaya. ¿Cuáles fueron las variaciones variaciones educativas en la Primera República? El viraje fue muy significativo en contenido con el marco institucional destinado a marcar las nuevas orientaciones educativas. Aún en esta línea quedó claramente diferenciada la etapa de la dictadura franquista respecto al periodo de Carlos Antonio López, que articuló al Paraguay con importantes centros principalmente europeos e integró al país técnicos de diversos campos de actividad industrial. En la época de Carlos Antonio López, la educación, o el Paraguay en sí era una potencia mundial. Nosotros teníamos la primera ruta férrea, teníamos producción de acero, el ferrocarril. A lo largo de las líneas del ferrocarril, también las escuelas iban magnificándose, aparecían mucha cantidad de escuelas. Por dicho motivo, los países vecinos vieron al Paraguay como un enemigo, porque no solamente íbamos creciendo nosotros a nivel económico, sino también se iba desarrollando el pensamiento crítico del paraguayo. Los paraguayos ya éramos pensados, los paraguayos de la época eran pensadores, eran estudiosos, habían docentes preparados y había esa interacción
con otros países de Europa, lo cual había aportado al desarrollo de la actividad industrial, como ya les dije, acero, teníamos muchas conexiones de telégrafo, también la comunicación en Paraguay era bastante fluida. Por dicho motivo, se propició la tercera guerra, la guerra contra la Triple Alianza. Yo ya me fui allá en la Tercera Guerra Mundial, la guerra contra la Triple Alianza. ¿Cuál fue la situación luego de la guerra de la Triple Alianza? La posguerra tuvo dos grandes rasgos característicos. Por un lado, la tarea de la reconstrucción habida en cuenta a la devastación propia del Paraguay. Nosotros nos quedamos sin infraestructura, nos quedamos con una economía devastada, la población disminuyó considerablemente y por dicho motivo nuestra calidad en educación, el periodo marcado por el desarrollo potencial de Carlos Antonio López se fue truncado, lo cual nosotros creo que hasta el momento seguimos viviendo ese rezago histórico y marcado por la guerra de la Triple Alianza. Nos menciona también que en este momento de la posguerra, no solamente el paraguayo de la época debía reconstruir el país, sino que juntar esos pequeños cimientos que habían quedado del proceso educativo e intentar reconstruirlo, intentar tener en cuenta esa cultura muy paraguaya, esas características, ese pequeño folclore y los estilos de aprendizaje y enseñanza que en su momento formaban parte de nuestra educación. Así que fue un momento bastante caótico, teniendo en cuenta, como ya les mencioné, todo ese caos que se ha vivido en el momento. La invasión, el problema económico, político, la desestabilización. ¿Cómo se vio la educación tras la guerra? Gran parte del esfuerzo de la política educativa se centró en la estructuración y el crecimiento de la educación básica. La educación superior se sustentó en dos instituciones cuyo papel fue decisivo en la formación de la dirigencia superior nacional y en la preparación de sus cuadros profesionales técnicos. Lo resaltante de este periodo fue el gran debate que se suscitó sobre los lineamientos pedagógicos, teniendo en cuenta como eje el Congreso Pedagógico y una excepcional figura movilizadora que es Ramón Indalecio Cardoso, que es en ese largo proceso que se formó el perfil de la escuela paraguaya, teniendo en cuenta las propuestas de Ramón Indalecio Cardoso, que nosotros las seguimos vivenciando desde esa realidad. Se siguen teniendo en cuenta sus propuestas, capaz en su momento fueron bastante alocadas, pero como todo gran pensador, como toda persona o teórico, esas propuestas en el momento siempre son desestabilizadoras y generan un movimiento o una movilización para que se asuma, que se agarre y se tenga en cuenta esa propuesta que no era lo que se estaba siguiendo normalmente. ¿Qué pasó con la educación tras la posguerra del Chaco? Nosotros vivimos varias guerras en el proceso también de independización del Paraguay. Esta problemática de las guerras que nosotros hemos vivenciado también facilitaron o aportaron a que nuestra educación vaya evolucionando o involucionando. Capaz estábamos en su momento con Carlos Antonio López en primer lugar en educación, todas esas problemáticas luego de la guerra de la Triple Alianza, la destructuración, la reestructuración, generó nuevas líneas de pensamiento que estuvieron suscitándose en los ideales de las personas. El nuevo contexto que se configuró en esta época presenta tres importantes características. Una, la erupción del poder militar del ordenamiento político nacional. Otra, la fuerte primicia de las ideologías antiliberales.
en particular la del fascismo y del nacionalismo, teniendo en cuenta, vamos a ver, 1930, justo también en la época de la Segunda Guerra Mundial. Después, tercero, la imposición de sistema autoritario de poder fuertemente adherido a la versión nacionalista que se afana a dar legitimidad a la rígida e intolerante estructura del poder. Vamos, debemos tener en cuenta que cada uno de estos momentos históricos que ha vivido el Paraguay generan, como ya les dije, nuevas líneas de pensamiento. ¿Cómo combina este largo proceso? Nos menciona que este largo y cambiante proceso culmina con la imposición de un sistema claramente dictatorial que se ha llevado a su máxima expresión con el régimen del general Alfredo Stroessner. Tal es el escenario en el que se desenvuelve la educación paraguaya, cuyo transcurso se dio igualmente un notable incremento en la cooperación nacional. En la época del general Stroessner, han aumentado nuevamente los espacios de educación en formación militar. La Universidad Católica y la Universidad Nacional fueron los únicos entes asociados a la educación superior. La Universidad Nacional, obviamente, por ese soporte económico que recibía del Estado, sus líneas de pensamiento eran a favor. En la Universidad Católica había una mayor apertura al diálogo, había una mayor apertura también a escuchar los pensamientos un poco diferentes, pero debido a ese momento histórico que pasaba el Paraguay, los que iban en contra del pensamiento político del gobernante o del dictador tenían fuertes, eran perseguidos completamente, no se dejaba que sus propuestas formaran parte del sistema político, sino como dice, todo fue marcado por la dictadura. Por dicho motivo, ahora capaz nuestros padres que vivieron, en mi caso, ahora, mis padres que vivieron ese momento, ven todo de una manera completamente diferente a la que nosotros podemos visualizar, porque fueron formados en un régimen dictatorial. Y vamos a ver, dice, no había libertad de expresión que nosotros ahora hablamos mucho. Y en educación se habla de eso. Entonces vemos ahí esa pequeña o esa gran mutación que tienen los paradigmas educativos. Debemos tener en cuenta que se van generando los planes nacionales adecuados a la realidad que nosotros estamos viviendo, y con el plan 2030 se habla de la transformación educativa que se está gestando también actualmente. Luego de la dictadura se produjo la reforma educativa en 1989, que dio lugar a la sociedad paraguaya, que dio lugar a que la sociedad paraguaya definiera de manera espontánea y firme un nuevo sentido de avance para su futuro. Por parte, la construcción de un ordenamiento democrático, y por otra parte, una profunda reforma educativa. Sin embargo, nosotros en la actualidad vivimos constantemente, o sea, vivimos otra propuesta diferente nuevamente a la de 1989, porque nuestra cultura, las características políticas y culturales, la globalización en la cual nosotros estamos inmersos, genera otras ideas, otras formas de pensamiento, y como mencionó también Emilce, hay un mayor espacio a la expresión, a la libre expresión. Y eso se debe visualizar en los planes nacionales, y por dicho motivo se habla de la transformación educativa. Y gracias por llegar a participar de la clase. Siempre es interesante hablar de historia. A veces parece más un poco abstracto, pero si nosotros nos ponemos en ese lugar histórico del cual estamos hablando, leemos e intentamos crear una imagen, nos damos cuenta de cómo toda esa potencia que llegó a ser Paraguay en la época del don Carlos Antonio López,
generó una envidia completa en los países vecinos que no quería que nosotros seamos un ente, vamos a decir, de cultura, de producción, y lleva a las grandes guerras. También lo asociamos un poco a las grandes, la Segunda Guerra Mundial. Se veía que los judíos eran grandes pensadores. Los judíos estaban ocupando lugares de preponderancia y van dejando de lado a otras, a personas, ¿verdad? De otras áreas, lo cual genera un conflicto desestabilizador y da nuevas formas de pensamiento. No decimos que son las adecuadas ni las mejores, pero generan un antes y un después, una nueva forma de enseñar, nuevas estrategias. Lo mismo que nosotros ahora, capaz en el 2030, vamos a sentarnos a hablar de cómo fue ese momento histórico de pandemia y qué generó, cuáles fueron las características de la educación en la pandemia por el COVID-19. Ahora, en este momento que estamos en el 2022, capaz no se ve el gran impacto que ha generado esta pandemia. Pero cuando estemos un poco más, 5 años, y miremos para atrás, vamos a ver los frutos, o positivos o negativos, que se han vivenciado. Así que les insto siempre a indagar en la historia, a visualizar esas problemáticas y ver cómo ha marcado y generado una propuesta diferente, ha generado nuevos paradigmas, y eso aporta, ¿verdad?, a intentar desarrollar al ser humano en plenitud. Muchas gracias, Emi. Estamos en contacto, estamos en el grupo de WhatsApp que compartimos, pero ya les aviso de igual manera que vamos a estar teniendo nuestro examen final disponible desde el día de mañana. Y este video obviamente se va a nuestra aula virtual para que ustedes puedan recuperarlo en cualquier momento. Chao, chao, saludos.